Bienvenidos a este video de una práctica estadística criminal en donde trabajaremos un cuadro de datos y con unos ciertos requerimientos que nos están solicitando. Para esto vamos a iniciar diciendo lo siguiente: necesitamos tener nuestro cuadro de datos con el que vamos a trabajar, convertirlo en una tabla de datos, y esa tabla de datos convertida debemos de trabajar tres aspectos fundamentales. Uno, el depurado, el filtrado de esa misma tabla. ¿En qué consiste esto? Que si tenemos datos faltantes o datos que debemos corregir, deben ser realizados antes de comenzar a trabajar la extracción de datos de la misma tabla. No podemos generar gráficas ni tablas dinámicas o análisis en base a datos incompletos o datos que estén erróneos. Entonces, si no tenemos un dato, podríamos colocar desconocido o ignorado, porque no podemos colocar datos aproximados o fechas aproximadas o horas aproximadas o sexo de las víctimas o tipo de delitos que nosotros consideremos a criterio. Entonces, cuando nos hacen falta datos que no tenemos, utilizaremos ignorado o desconocido, o en su efecto no aplica. Para esto entonces vamos a tener un cuadro de datos en Excel, el cual convertiremos a una tabla de datos. Comenzamos. Este es nuestro cuadro de datos donde tenemos alrededor de 1000 datos, los cuales trabajaremos para poder extraer tablas dinámicas y gráficas. Lo primero que se nos solicita es convertir este cuadro de datos en una tabla. Seleccionaremos todos nuestros datos, clic en la pestaña de insertar, clic en tabla, damos clic en aceptar. En esta parte daremos nombre a nuestra tabla, colocaremos que se llame delitos y esto nos servirá como referencia cuando estemos trabajando tablas dinámicas. Ya cumplimos con el primer requerimiento que se nos solicita. El segundo es que debemos ordenar esta tabla de datos recién creada por medio de fecha. Para esto nos colocaremos en cualquier celda de la tabla recientemente creada, damos clic en datos, en ordenar, le decimos que queremos ordenarla por fecha, por los valores de la celda y del más antiguo al más reciente. Acá en automático nos ordenó ya nuestra tabla en orden ascendente por medio de fecha. También se nos está solicitando que convirtamos la hora en decimales y que extraigamos de la fecha el día de la semana, el mes y el año. Para esto entonces tenemos que agregar 4 columnas. Insertaremos la primera, segunda, tercera y cuarta columna. Esta sería hora 1 para tener referencia. Este sería día de la semana. Aquí sería el mes. Mes, y en esto sería el año. ¿Cómo convertimos la hora a decimales? Le damos signo más y decimos que nos copie esta hora. En automático la tabla nos va a copiar todas las horas o la fórmula de copiado. Seleccionamos todos estos datos, vamos a inicio y en esta parte de acá le decimos que lo queremos en números. Le agregamos 4 decimales y con esto ya tenemos nuestra hora convertida a decimales para poder trabajar operaciones matemáticas o cualquier otro requerimiento que se nos solicite. Para extraer el día de la semana de la fecha, nos vamos a nuestra barra de fórmulas, colocamos igual, texto, doble clic, el valor que nos interesa es la fecha, entonces seleccionamos valor, punto y coma, abrimos comillas y como es el día de la semana colocaremos 4 letras D, 1, 2, 3, 4, cerramos comillas y cerramos paréntesis. Damos enter
y en automático ya tenemos el día de la semana para todos nuestros datos. No tendríamos que estarlo copiando celda por celda. Ahora nos solicita el mes del año. De igual forma, nuestra barra de fórmulas, igual texto, abrimos paréntesis, seleccionamos la celda que queremos extraer, punto y coma, abrimos comillas y en este caso colocaremos 4 letras M para que devuelva la fórmula el mes de dicha fecha. Damos Enter y ya tenemos el mes correspondiente a cada fecha. Para el año haremos una operación distinta. Nos vamos a la función f de x, buscamos acá la fórmula de año, seleccionamos aceptar, buscamos dónde está la fecha, clic en esta flecha, seleccionamos, clic, y aquí podemos observar que nos dice que la fecha sería 2010. Y en automático tendríamos ya el año de cada fecha extraída para que podamos obtener datos ordenados por fecha. Lo siguiente que nos solicita es una serie de tablas dinámicas y que en base a esas tablas dinámicas generemos gráficos. Para tal caso, recomiendo que podamos ordenar las tablas en formato horizontal o en forma horizontal para poder tener un orden en las tablas que vayamos generando. De tal cuenta, nos está solicitando delitos por departamento. Para este caso nos vamos a la pestaña de insertar, tabla dinámica. En esta parte de tabla o rango colocaremos el nombre a la tabla que dimos anteriormente, que es delitos, aceptar, y generaremos nuestra primera tabla dinámica, que es por departamento. En fila colocaremos departamento y en valores arrastraremos tipo de delito. Y ahora tenemos la cantidad de delitos que se han generado en todos los departamentos del país de Guatemala. Lo siguiente es que nos pide por tipo de delito. Insertar tabla dinámica, delitos, aceptar, generamos tipo de delito y el conteo. Aquí ya podemos tener una verificación también de que nos cuadren los 1000 registros que tenemos con los 1000 que está arrojando las tablas dinámicas. Delitos por año. Insertar tabla dinámica, el nombre de nuestra tabla, aceptar, el campo recién creado de año lo arrastramos a filas, en tipo de delito a valores. Y ya tenemos nuestros delitos por año. Solicita delitos por mes, insertar tabla dinámica, delitos, aceptar. Nuevamente el campo de mes reciente creado, vamos a filas, tipo de delito y ya tenemos nuestros delitos por mes. Delito por día de la semana. Insertar tabla dinámica, nombre de nuestra tabla, aceptar. El campo recientemente creado de igual forma, día de la semana, lo arrastramos a filas y el valor sería el tipo de delito. Ya tenemos nuestra gráfica de delitos por día de la semana. Aquí es distinto a que podamos generar delitos por fecha. ¿Esto qué quiere decir? Que si insertamos una tabla dinámica y en el campo de filas tomamos la fecha y en el valores arrastramos delitos, nos estaría jalando todos los datos, pero nos estaría tirando los datos por mes, día y año desglosado independientemente. En cambio aquí tenemos los datos ya consolidados por día de la semana, que son cosas muy distintas a la fecha a día de la semana. Siguiente tabla, delitos por sexo de la víctima. Insertar tabla dinámica, nombre de nuestra tabla, clic en aceptar.
en filas será sexo de la víctima y en valores tipo de delito. Verificamos siempre que sea el conteo de 1000 datos que tenemos y continuamos. Ahora nos solicita delitos por rango de edad. Insertar tabla dinámica, nombre de nuestra tabla, aceptar. Buscamos en los campos la edad de la víctima y en valores el tipo de delito. ¿Esto qué quiere decir? Que para niños de 10 años se han cometido 10 delitos, para niños de 11 años se han cometido 18 delitos. O sea, han sido víctimas de 18 delitos. Pero nos están solicitando que sea por rango de edad de 10 años. Para esto haremos la siguiente operación. Seleccionamos la tabla dinámica, análisis de tabla dinámica, clic en grupo, crear grupo de selección y acá en automático nos está diciendo cuál es la edad mínima y la edad máxima que aparece en nuestra tabla. Y aquí podemos ordenar por rango de 10 años, 5, 15, 20, eso es a criterio del investigador o analista de los datos de estadística criminal. En este caso dejaremos 10 porque eso es lo que nos están solicitando. Damos clic en aceptar y en automático tendremos los delitos que se han cometido por rango de 10 años de edad. La siguiente tabla dinámica ya nos solicita combinar dos variables, que es sexo de la víctima y el tipo de delito. Insertar tabla dinámica, nombre de la tabla, aceptar y pide sexo de la víctima. En este caso el sexo de la víctima lo colocaremos en columnas, el tipo de delito sería en las filas y los valores, los tipos de delito. Para esto ya tendríamos nuestra tabla dinámica donde tenemos desglosado el tipo de delito por sexo de la víctima. La siguiente nos solicita también combinar dos variables, que es mes y tipo de delito. Insertar tabla dinámica, nombre de la tabla, aceptar. Tipo de delito sería columnas, mes, en filas y en valores tipo de delitos. Con esto ya tendríamos nuestra tabla dinámica que combina dos variables, que es el mes del año y el tipo de delito. Por año y tipo de delito. Insertar tabla dinámica, nombre de la tabla, aceptar. Seleccionamos el campo año, tipo de delito en columnas y en valores tipo de delito. La siguiente tabla combina año y sexo de la víctima. Insertar tabla dinámica, nombre de la tabla, aceptar. Aquí buscaremos el campo de año a filas, sexo de la víctima sería en columnas y en conteo o valores el tipo de delito. De esta cuenta ya tendríamos nuestra tabla dinámica de delitos por año y sexo de la víctima. Como se pueden dar cuenta, ya hicimos 11 tablas dinámicas de las cuales ya podemos extraer gráficas para que sirvan de insumo para análisis estadístico en función de estadística criminal. Procedemos a crear un mapa coroplético o dejar la base de la tabla que nos servirá para hacer un mapa coroplético. Los mapas coropléticos en Office o Excel 365 ya viene en una opción en la pestaña de insertar y cuando damos clic en mapa ya nos aparece mapa coroplético. Para versiones anteriores deberíamos de poder utilizar mapa 2D o mapa 3D según la versión de Office o de Excel que tengas instalado en tu equipo. Para este ejercicio utilizaremos el que viene ya con Office 365. Aquí es importante hacer una aclaración. No podemos generar un mapa coroplético de una tabla dinámica.
Para esto copiaremos los datos que están en esta tabla dinámica a un cuadro de datos aparte. Seleccionaremos todos nuestros departamentos, los copiamos y pegamos y haremos un ejercicio de copiar o que copie el valor de esta celda en esta celda de acá. Damos clic en más, seleccionamos el valor de Alta Verapaz, damos a aceptar. Símbolo más, vamos a Baja Verapaz, damos enter. Y así lo haríamos con todos los datos de las tablas. Ok, ya copiados todos nuestros datos de la tabla dinámica a un cuadro de datos, esto ya solo haría falta verificar que sume los 1000 datos que necesitamos y comprobamos que en realidad sí copiamos bien nuestros datos y estos datos en automático nosotros actualizamos una tabla dinámica, en automático se cambiaría este dato de acá. Entonces ya tenemos nuestro cuadro de datos listo para generar el mapa coroplético. Bueno, ahora nos tocaría generar todas las gráficas de las tablas dinámicas y los cuadros que nos están solicitando. Selecciona una tabla dinámica, damos clic en insertar, gráfico dinámico, seleccionamos el tipo de gráfico que se acomode mejor al dato que estamos analizando y que nos permita tener una mejor visualización del mismo. Damos clic en aceptar y verificamos que sí haya copiado los datos necesarios. Acá le damos que queremos que el nombre de este gráfico sea este que está acá. Le damos enter y en automático ya tenemos nuestro nombre. Control X y lo colocamos en el tablero o en el dashboard que estamos construyendo. Control B, damos este dato de acá que no nos serviría, esta parte de acá, las líneas horizontales, en diseño, agregar elemento, en líneas, agregamos líneas verticales. Seleccionamos cualquiera de las barras, verificamos que estén seleccionadas todas nuestras barras para poder agregar los datos. Clic derecho, agregar etiqueta de datos. Y ya tenemos nuestra primera gráfica ya realizada. Y así trabajaríamos todas las gráficas. Es importante que cada gráfica que ustedes trabajen, todo este trabajo solo lo realizarían una sola vez, ya que cada vez que ustedes generen datos, en automático se estarían generando todos estos datos. No deberían de trabajar otro tipo de gráfico, a no ser que cambie el requerimiento del diseño que ustedes están trabajando, del informe que se esté preparando. Pero este es un trabajo. Una sola vez trabajen esto, ya podríamos generar tablas dinámicas y generamos nuestras gráficas dinámicas. ¿Por qué es de que se puede seleccionar o que se recomienda utilizar gráficos dinámicos? Es porque nos permitiría filtrar
la información que tenemos dentro del gráfico. Por eso es de que aparece este cuadro gris en esta parte, donde podemos filtrar únicamente por donde nosotros necesitemos. Si queremos una gráfica solo de amenazas o que sea amenazas y maltrato a menores, podemos tener nuestra gráfica dinámica en un momento determinado que nos soliciten. Por eso es importante trabajar con gráficos dinámicos, porque permiten esa flexibilidad de poder generar información en menor tiempo. ¿Qué tipo de gráfico se utiliza? Va a ser necesariamente el que se acomode mejor al dato que estamos trabajando y al criterio del investigador y el analista de los datos. Continuamos con las gráficas. Por ejemplo, cuando estamos insertando gráficos donde los datos son menores o muy pocos, o depende del criterio que nosotros, repito, estemos utilizando, podemos utilizar inclusive gráficos de pie que nos van a permitir tener una mejor visualización de los datos, tanto en valores absolutos como en valores relativos. Para este caso, seleccionamos la gráfica, nos vamos a diseño, clic en agregar elemento, donde escogemos leyenda y podemos escoger qué tipo de leyenda necesitamos. O en diseño podemos agregar cualquier otro tipo de diseño que nosotros estemos necesitando. En este caso dejaremos el caso de que en etiqueta de datos haremos una llamada de datos para que tengamos en automático qué porcentaje corresponde a las víctimas de delitos. Cambiaremos color con clic derecho, solamente a sexo masculino, y en automático nos cambia acá y tenemos el valor porcentual. Para copiar el nombre del gráfico y que sea en automático, si ustedes cambian ese nombre del gráfico, se cambie en automático acá, solamente damos clic en el nombre del gráfico, barra de fórmulas, igual, y seleccionamos el nombre del gráfico, que en este caso sería delitos por rango de edad. Clic en esa celda, damos Enter. Control X para cortar, Control V o V para pegar. Ya tenemos nuestra tabla pegada. Este dato no lo necesitamos, le damos a eliminar. Eliminamos también las líneas verticales. Si dejamos el rango de edad, eliminamos la etiqueta de datos que tenemos. En diseño vamos a agregar elemento gráfico, líneas de cuadrícula, seleccionamos líneas horizontales, en cambiar color, colocaremos color verde. Seleccionamos cualquiera de las barras, verificamos que estén seleccionadas, clic derecho, agregar etiqueta de datos. Ya tenemos la cantidad de delitos por rango de edad. Ya realizamos las primeras 8 gráficas. En el numeral 9 y 10 nos dice que debemos de hacer un cuadro con formato condicional. En las variables por mes y tipo de delito, y por año y tipo de delito. Estas son las dos tablas dinámicas que nos solicita trabajar con cuadro con formato condicional. ¿Por qué trabajamos con esto? Porque si insertamos un gráfico, sería muy difícil de leer o entender por parte del analista o la persona que esté observando los datos. Cuando son demasiadas filas y demasiadas columnas, se pueden utilizar otras metodologías o técnicas necesarias para poder hacer un buen análisis. De dar cuenta, podemos realizarlo de la siguiente forma.
Iniciaríamos copiando nuestros valores, nuestros datos. Los copiamos en el dashboard que estamos construyendo. Colocamos mes. Aquí tenemos nuestro tipo de delito. Ajustamos a la columna. Queremos algún color. Igual en esta parte de abajo. Y aquí únicamente seleccionamos los datos que necesitamos analizar. Damos clic en formato condicional, escala de color y seleccionamos la que inicia con colores rojo, amarillo y verde. ¿Qué hace esto? Que nos marca los valores mayores en rojo, los intermedios en naranja y amarillo y los datos más bajos en color verde. Nuevamente, seleccionamos los datos que necesitamos trabajar. Los totales se trabajan de forma independiente del resto de datos que integran ese total. Clic en formato condicional, escala de color, seleccionamos escala de color rojo, amarillo, verde y acá podemos hacer ya un análisis con un cuadro de datos con colores que identifican a los datos mayores, medianos y bajos. De tal cuenta que podemos decir que el mes de mayo es el que más amenazas se han recibido, o que el mes de junio es el que más lesiones culposas se han realizado, y que el mes de junio también es el que ha sumado mayor cantidad de delitos a lo largo de los años que se están analizando o que son objeto de estudio. Aquí es de hacer una observación de que si queremos que este cuadro se esté actualizando conforme se actualizan los datos, debemos de hacer el mismo ejercicio que hicimos con el cuadro del mapa coroplético que trabajaremos más adelante, que es dando clic en el signo más y copiando cada uno de los datos que necesitamos trabajar. Así que cuando se cambia o actualizan los datos o se actualiza la tabla dinámica, se actualizaría nuestro cuadro y por consiguiente todo nuestro color de el formato condicional. Esto es algo que deben de tomar en cuenta. Haremos el mismo ejercicio con la siguiente tabla. Dar cuenta, ya tenemos analizado o nuestro cuadro listo para hacer un análisis. Aquí podemos sacar ya diferentes conclusiones, por lo que son el año 2011 ha sido de los años más peligrosos en total de lo que tenemos de datos de análisis de estadística criminal, y lo podemos verificar en nuestro cuadro o nuestra tabla de datos o en nuestra gráfica, donde verificamos que el año 2011 es el que ha presentado mayor cantidad de delitos. ¿Qué tipo de gráfico se utiliza? Repito, queda a criterio del analista o del estadístico que está trabajando los datos y que va a hacerle más fácil la vida de entenderlos, analizarlos y comprenderlos, pero también que técnicamente se puedan trabajar. Y la última gráfica que nos solicita es por año y sexo de la víctima. Seleccionamos la tabla dinámica, insertar, gráfico dinámico, seleccionamos barras horizontales o inclusive podríamos seleccionar líneas. Clic en aceptar y si este gráfico satisface nuestra necesidad de poder analizarlo de mejor forma, lo podríamos dejar así. Si no nos gusta cómo se ve o que no es fácil entenderlo, seleccionamos la gráfica, clic en diseño, cambiar tipo de gráfico, seleccionamos otro tipo de gráfico que a nuestro criterio pueda servir, ya sea barras agrupadas, barras apiladas. Damos clic
Este cumple los requerimientos de ser fácil de entendimiento, el nombre de la gráfica, control X, control V y le damos formato. Y como podemos ver, ya tenemos nuestro dashboard con toda la información necesaria para poder generar información en tiempo real y de forma muy rápida. Ahora el último paso es de que podamos generar algún tipo de análisis en algún tipo de herramienta como es Word o PowerPoint. Solamente damos clic en la gráfica, control C, pegamos y ya podemos trabajar nuestra gráfica en Word. O si queremos utilizar las gráficas en un documento de PowerPoint, de igual forma podemos seleccionar nuestra gráfica, control C, control V y ya podemos manipular nuestra gráfica en PowerPoint para hacer las presentaciones que necesitamos y podemos dar formato a que se ajuste a los gustos y preferencias de quien está realizando el análisis. Por último, nos solicita crear un mapa coroplético. Vamos a ello. Para crear el mapa coroplético, si se recuerdan, en tablas dinámicas dejamos realizado un ejercicio de copiar y pegar todos los datos de los departamentos en un cuadro aparte. Y copiamos cada uno de los valores de la tabla dinámica en esta parte de acá. Entonces, insertaremos nuestro mapa coroplético. Clic en insertar, clic en mapas, seleccionamos mapa coroplético y seleccionamos los datos. Clic en seleccionar, clic en la flecha esta de acá, seleccionamos todos los datos con el nombre del departamento y la cantidad de delitos. Clic en número, en serie, seleccionamos, modificar y colocamos delitos por departamento. Clic en aceptar, aceptar y ya tenemos nuestro mapa realizado. Daremos título, control X, control V y ya tenemos nuestro mapa coroplético que se actualiza conforme actualicemos los datos en nuestra tabla de datos, actualicemos tablas dinámicas y en automático se actualizarían todas las gráficas. Para que se vean los valores de los datos es igual que cualquier gráfica. Seleccionamos el mapa, clic derecho, agregar etiqueta de datos y aquí ya tenemos nuestro mapa. Es de hacer una observación que este mapa solo viene con Office 365 y que necesita una conexión a internet para poder determinar los nombres de los departamentos y los coloque en un mapa. Es importante resaltar también que se debe de verificar de que se puedan tomar en cuenta las tildes o las ñes cuando estemos trabajando mapas, porque puede que en algún momento las aplicaciones no lo reconozcan y no nos pueda señalar de forma correcta el municipio, el departamento en un mapa. Y desde esta forma que terminamos el ejercicio práctico de estadística criminal en Excel. Muchas gracias por su atención.